Aló, buenos días a todos los que nos están viendo. Mi nombre es Sabina Canedo. Yo trabajo en Minerva Consultores Académicos y esta mañana vamos a hablar sobre EU Business School. Para comentarnos sobre la universidad tenemos a Mirela Martínez, que nos acompaña desde Barcelona. Buenos días, Mirela. Buenos días, Sabina, ¿cómo estás? Muy bien, felices de ya haber retomado las actividades aquí en Minerva. Ya estamos con la oficina abierta también. Ya desde el siguiente mes vamos a estar también abriendo al público, pero por ahora estamos tratando de mantener esta dinámica virtual, ¿no? Qué bien, pero eso es un buen señal. Empezar a volver poco a poco son buenas señales. Me alegro que las cosas estén normalizando. Sí, nosotros también ya contentos de haber retornado. Bueno, para todos los estudiantes que ya se nos van uniendo poco a poco, recordarles que Minerva Consultores Académicos les puede asesorar y darles información para todos los que quieran hacer programas de estudios en el exterior. Yo soy una de las especialistas de universidades, así que se van a ir poco a poco familiarizando conmigo para los que quieran hacer ya sea maestrías o una carrera pregrado en el exterior. Y bueno, también tenemos otro tipo de programas que igual ya si ven un poquito nuestra página web van a poder ver qué otro tipo de programas ofrecemos. Y bueno, a lo que vinimos hoy día a hablar sobre EU Business School. Mirela, quiero que nos comentes primero que nada quiénes son EU Business School y un poco sobre la trayectoria que tienen, ¿no? Bueno, EU Business School, como dice el propio nombre, es una escuela de negocios internacional que ha nacido en Suiza. Empezó en Suiza en 1973 y ahora tenemos campus en Suiza, Alemania y España, y online. Súper, buenísimo. Bueno, es una muy buena oportunidad para todos los estudiantes que les gustaría irse a estudiar a Europa, ya que EU no solo ofrece un destino, ofrece tres, los cuales tienen sus sus propios programas, hay algunos que están combinados en todas las ciudades. Entonces ya vamos a ir un poquito hablando sobre cada destino en específico, ¿no? Para que todos se familiaricen un poco más con la universidad, vamos a poner un videíto que ellos han realizado para incentivar a que los chicos se animen a inscribirse para el inicio de este 2020-2021, ya que la universidad se ha preparado con todo, sobre todo por este contexto mundial de la pandemia, ¿no? Entonces, déjenme compartirles mi pantalla, primero que nada, y vamos a ver este videito para que conozcan un poco las instalaciones de EU. Denme un minutito, aquí vamos a compartir, share, y aquí estamos. Ahora sí pueden ver mi pantalla, ¿me confirmas, Mirela? ¿Puedes verla? Perfecto, ya. Vamos a ver este videito que no es muy largo. La verdad es que esas acciones las implementamos para octubre ahora. Entonces, los alumnos ya están de vuelta al campus, lo que es un maravilloso señal. Me encanta ver la universidad llena de alumnos otra vez. Y se manterá, obviamente, hasta que tendremos una vacuna en el mundo. Buenísimo. Bueno, hay un videíto de bienvenida para todos los estudiantes que ya han podido retornar este octubre a EU. Y algo que tal vez hayan podido notar, ¿no? Y toda la información de la universidad es en inglés, ya que si bien es una universidad que se encuentra en Suiza, Alemania y Barcelona, todas las carreras se imparten en idioma inglés, entonces también eso es algo súper bueno, ¿no? Porque aparte de que uno se familiariza con el idioma local, también tiene la oportunidad de estudiar en inglés, que usualmente es el idioma global, ¿no? En el cual se manejan los negocios actualmente.
Exacto. Y esa es una manera también de aprovechar de la ventaja. Por ejemplo, si un estudiante quiere hacer un MBA, son 3 trimestres y quiere hacer un trimestre en Suiza, uno en Alemania y uno en Barcelona, puede hacerlo normalmente y la lengua seguirá en inglés. O sea, mismo en Alemania que se habla alemán, no habla problema, las clases serán en inglés. Perfecto. Esa es una realmente de las ventajas más grandes de EU y es algo por lo cual me encanta recomendar a los estudiantes que muy pocas universidades te ofrecen esta oportunidad internacional, ¿no? De poder vivir en diferentes ciudades sin tener que tener el trauma de convalidar materias o hacer todo ese tema de traspasos, ¿no? Tienen programas que están en todos los campus, entonces si uno escoge un programa que se encuentra en Suiza, Barcelona y Múnich, tiene esta oportunidad de vivir en diferentes ciudades y hacer tu carrera de una manera totalmente tranquila, sin necesidad de hacer tantos traspasos. Y sobre todo, una de las grandes ventajas que te trae esto es que haces un networking de trabajo súper grande, ¿no? Que es una de las grandes ventajas de EU. Bueno, Mirela, para seguir un poquito con la información que quisiera que les compartas a nuestros estudiantes, quisiera que nos comentes, primero que nada, cuál es el campus más grande de EU, dónde tenemos más alumnos y qué carreras se ofrecen, ¿no? Vale, pues, como dice el propio nombre, somos especialistas en el área de business. Entonces, hay especializaciones en todas las áreas de business. Comunicación, marketing, relación internacional, finanzas, global finance, global banking, digital business, innovación, emprendedorismo. O sea, explorar todas las áreas del conocimiento dentro de business. Luego, hay programas desde corto plazo de verano para estudiar y conocer un poco el mundo business, hasta licenciaturas, másteres, MBAs y doctorados. Entonces, la universidad fue desarrollando esos programas a las largas. El campus, en teoría, donde nació todo fue en Geneva, pero el mayor campus está acá en Barcelona. Tenemos 2 edificios. Realmente Barcelona es un destino un poco estrella, no porque sea mejor que los demás, pero el clima es más fácil de adaptar para cualquier persona de donde sea que viene. Entonces es donde recibimos más personas. Pero a todos que hacen la experiencia de pasar por los 3 campus, te aseguro que no consiguen elegir uno, porque claro. Es perfecto, el mundo perfecto, es el país de las maravillas en el mundo real, todo funciona. Además, el campus ahí parece la casa de Hogwarts, te sientes como en una película de fantasía, es linda la casa, es una casa de Bonaparte incluso, que reformamos y es el campus. Pero en Alemania y acá en Barcelona son donde recibimos la mayor cantidad de alumnos. Perfecto. Igual para comentarles a los estudiantes que nos están viendo, usualmente nosotros hemos enviado más chicos a Barcelona, justamente por lo que nos comenta Mirela, que bueno, más que todo el clima, que es una ciudad muy fácil para adaptarse. Las otras ciudades las tenemos un poco más al norte, entonces siempre el tema del frío, sobre todo para los bolivianos que no tenemos temperaturas frías tan extremas, siempre ha sido Barcelona un destino bastante popular aquí en Bolivia. Como pueden ver por el acento, soy brasileña, entonces entiendo la cuestión del clima. Mi primer destino fue Suiza, realmente es maravilloso, pero no pude sobrevivir ahí. Como brasileña, no, para mí fue muy difícil adaptar con el frío, así que venía a Barcelona. Perfecto, qué lindo, qué lindo. Ahora, metiéndonos un poquito más al tema de las carreras. Quiero que nos comentes, Mirela, ¿cuánto dura una carrera en EU Business School, ya sea a nivel pregrado y maestría, y cuándo son los inicios? Vale, se puede empezar o en enero, febrero, o entonces octubre. Entonces, hay intakes en las 2 fechas, eso tanto para quien está buscando másteres, bachelors o MBAs. Os bachelors são as carreiras. La carrera acá es más corta que en América Latina, entonces es de 3 o 3 años y medio.
y los másteres de MBA son de un año. Son compartidos por trimestres o por semestre, y el MBA hay la opción de hacer en 2 años al revés de una, porque, claro, está también dibujado el MBA para quien ya está trabajando. Entonces, como la carga horaria también es mayor, si quieren hacer en 2 años al revés de uno, se puede. Perfecto, y eso es una ventaja súper buena para sobre todo la gente en Latinoamérica. Como sabemos, las licenciaturas aquí duran 5 años, entonces uno yéndose a Europa, a cualquiera de los destinos de EU, puede sacar tu licenciatura en 3 años, que es a lo que le llamamos los bachelors, y las maestrías, como nos comentaba Mirela, entre 1 año a 2 años, ya dependiendo del estudiante. Aprovechando con eso, otra de las grandes ventajas de EU y de estudiar en Europa es la opción de trabajar, ¿no? Si nos comentas, Mirela, un poquito sobre cómo son las políticas migratorias con el tema de que los estudiantes puedan trabajar. Sí, acá en Europa, distinto de Estados Unidos, que es un destino también bastante fuerte, es que con el visado de estudiante puedes trabajar hasta 20 horas semanales, lo que significa un internship o un part-time job. Así que no necesitas sacar otro tipo de visa para trabajar. Puedes, si quieres, no es obligatorio, obvio, pero si te interesa, puedes trabajar. Además, yo creo que Europa es bastante abierta a contratar gente de otros países con otras experiencias. He trabajado mucho también en Estados Unidos, y la diferencia para mí es que ahí eran como un poco trabajos secundarios, porque no eres de ahí. Europa, realmente a ellos les gustan contratar gente de otros países. Es como casi prioridad porque tienen otras experiencias. Les gustan contratar quien sale un poco de su zona de conforto. Entonces, yo mismo vení para hacer un MBA, tenía mucha preocupación porque sí o sí yo tenía que trabajar, y conseguí mi primer empleo en 22 días. Y los 10 Ay, primeros qué estaba bien. de vacaciones. Me fui de vacaciones para conocer la ciudad. Entonces, hay opciones. Con el visa puedes trabajar 20 horas semanales, y cuando terminas el programa y estás acá por lo menos un año, puedes aplicar para un visado que se llama Job Seeking Visa, que es un visado de hasta un año para que busques empleo. Perfecto, esa es una oportunidad realmente única. No todos los destinos del hemisferio norte ofrecen esta oportunidad de que sus estudiantes universitarios puedan trabajar. Por si acaso, para todos los estudiantes, si tienen consultas, pueden anotarlas en los comentarios. Al final de la presentación y de la entrevista vamos a estar respondiendo las preguntas. Entonces, sientan libres de hacernos cualquier consulta. Yo aquí tenía otra preguntita para Mirela. En caso de que el estudiante quiera quedarse durante el verano en cualquiera de los destinos, ¿pueden también trabajar? Sí, pueden, sin problemas. Cuando tiene el visado de estudiante, aunque sea periodo de vacaciones, él tiene derecho de trabajar 20 horas semanales. Entonces, lo que pasa mucho es que los alumnos, cuando están, si es una carrera que tiene 3 años, 3 años y medio, empieza a trabajar a partir del segundo año y siguen trabajando durante las vacaciones si puede. Y muchas veces, cuando terminan el programa, las empresas les contratan y consiguen el visado de trabajo. Claro, esa es una oportunidad súper buena. Un detalle igual, si no me equivoco, me puedes corregir, Mirela, ¿en vacaciones pueden trabajar medio tiempo o ya pueden trabajar medio completo en periodo de vacaciones? No, ahí es medio tiempo también, no necesita otro Medio tiempo. visado, pero sigue siendo part-time job. Ah, perfecto. Entonces, a tomar en cuenta para las personas que quieran quedarse durante el periodo de vacaciones en Europa, ¿no? En el lugar en el que estén trabajando. Y retomando un poquito a esta pregunta que te acababa de hacer, debido a que ofrecen inicios en febrero y en octubre, estamos ahora tratando de incentivar a todos los graduados de este año, lo cual es súper bueno para los bolivianos que terminamos clases en diciembre. Si empiezan a ver su aplicación con bastante tiempo, van a tener la oportunidad de tal vez comenzar clases en febrero, lo cual
no les da ese periodo tan largo de esperar a poder comenzar su carrera, ¿no? Entonces es algo que muchos padres aprovechan y que tienen que tomar en cuenta que no todos los destinos en Europa tienen esta gran ventaja, ¿no? Usualmente muchas universidades solo ofrecen el inicio en septiembre, octubre, pero IU nos da esta gran flexibilidad de poder iniciar clases también en febrero, lo cual es grandioso para nuestros estudiantes. Si quieren también tener más detalles sobre exactamente cuáles son las carreras que ofrece IU, no vamos a mencionarlas absolutamente todas porque solo tenemos una horita de entrevista, pero siéntanse con la libertad de contactarse a mi WhatsApp para que yo les pueda asesorar exactamente cuáles son cada carrera que se ofrece en cada ciudad, ¿no? Ahora, volviendo al tema de las carreras, quisiera que nos menciones, Mirela, ¿cuáles son, qué tipo de titulación ofrece IU? Los estudiantes graduados, ¿qué tipo de titulación tienen? ¿Qué alternativas tienen? Y si nos pudieras comentar un poquito sobre la titulación. A ver, van a tener el título propio de IU, que es una escuela privada, pero también la de Derby, que es una escuela de Inglaterra, y de la Pública Católica de Murcia, UCAM. Esto porque, claro, IU es una escuela privada y algunas instituciones piden que al volver a sus países o seguir sus estudios, un día si uno quiere hacer un doctorado, por ejemplo, si un día quiero ser profesora de finanzas, tengo que hacer un doctorado. Para hacer un doctorado necesito de un título oficial. Oficial no me gusta mucho esa palabra porque hace parecer que los otros no son oficiales, pero un título oficial, la diferencia es que es generado por una escuela pública. Y algunas universidades te piden que para hacer un doctorado tú tienes que tener un título de una escuela pública. Entonces, al terminar IU, que es una escuela privada, como tenemos el partnership con la Derby de Inglaterra y UCAM de España, entonces, la verdad es que cuando terminas un programa acá, por ejemplo, una carrera de marketing, vas a tener 3 títulos, es como si hubiera hecho 3 universidades. Obviamente no ha hecho 3 universidades distintas, pero en las 3 hay exactamente el mismo programa. Entonces sales con 3 títulos para poder utilizar cuál te va mejor, porque también hay algunos países que hay algunas reglas de título, etcétera. De esta manera rompemos cualquier tipo de barrera que puede tener. Es un partnership que hacemos para que el estudiante no tenga problema con su título, sea en Europa, que obviamente no va a tener, pero en su país, no sé si vuelve a Bolivia, si vuelve a China, si se va a Dubái. Cada país tiene su exigencia y de esta manera no habrá problemas. Grandioso. Bueno, entonces ya saben, realmente con esto IU nos demuestra que buscan el éxito de nuestros estudiantes, poder tener un título inglés y no teniendo que ir a Inglaterra es una ventaja súper grande, ya que en Inglaterra, por ejemplo, piden el Foundation Year, que es un año previo, lo cual yendo a IU nos los ahorramos completamente. Pudiendo obtener nuestra licenciatura con solamente 3 años de estudios. Entonces es algo que realmente se tiene que aprovechar. Es una ventaja que no la dan obviamente todas las universidades. Entonces poder graduarse con una titulación realmente internacional como lo que ofrece IU es algo que nos gusta potencializar y que nuestros estudiantes puedan aprovechar esta gran oportunidad que les da IU. Y bueno, para continuar, como estamos hablando ya sobre cosas un poquito más específicas, quisiera que nos comentes, Mirela, ¿qué necesita un estudiante para poder ser parte de IU? ¿Cuáles son los requisitos de admisión? Vale, pues claro que depende de cada programa, pero en general son sus documentos, o sea, tu pasaporte, tu currículum, en el caso de que ya estés trabajando, o entonces el diploma del high school, y la prueba de inglés. La prueba de inglés hay que ser un oficial como TOEFL, IELTS, algo así, pero si no la tenéis, no te desesperes, hay maneras. Aquí en IU tenemos una prueba online de 1 hora y media, 2 horas, más o menos, que es gratuita y online. O sea, te conectas con un especialista y haces la prueba desde su casa. Y luego una entrevista de 10, 15 minutos para saber si hablas inglés. ¿Por qué?
Muchas veces recibimos también diciendo, no, pero es que yo comprendo muy bien inglés, es que no hablo muy bien. Pero las clases son realmente dinámicas, queremos que los alumnos participen, no es solo una clase donde el alumno va a escuchar al profesor y hacer apuntes. Es realmente un cambio de experiencia, por eso también el network acá es muy fuerte. Además, 95% de los alumnos son internacionales. Imagínate, la mayoría viene de otros países. Entonces, las experiencias son distintas, vas a conocer distintas culturas, distintas costumbres y interactuar con esto. Luego, de esos 95% que son de otros países, a título de curiosidad, la mayoría vienen de Rusia. Luego, Europa, o sea, Rusia viene antes que Europa, otros países como Italia, Francia, Inglaterra. Y luego Américas y América Latina tiene bastante peso acá, especialmente en Barcelona por cuenta de la lengua, porque aunque van a estudiar en inglés, el día a día será en castellano, o sea, van a trabajar en una empresa y van a hablar su propia lengua. Algunos prefieren que ir, por ejemplo, a Suiza o Alemania y hablar alemán, francés. Eso va mucho de cada uno. Pero bueno, y además, aparte de documentación para ser extranjero o europeo, de todos los documentos, yo diría que las cartas son las más importantes. ¿Qué cartas? Son dos de recomendación y una tuya, presentándote. ¿Por qué? A ver, un diploma, un currículo, todos tenemos un diploma del colegio con notas buenas y notas no tan buenas. Sí. Entonces, el papel, las cartas de recomendación es una manera de conocerte un poco aparte de un papel de tu diploma. Es una manera de conocer tu personalidad, no solo por tus ojos, como de sus recomendaciones. Esas recomendaciones, si es para una carrera, entonces debe de ser de profesores, de counselors, del director del colegio. Y si es para un máster o un MBA, estaría también interesante como una carta de un cliente, de un parcero, de un partner, de un jefe, para nosotros conocer un poquito tu perfil. Yo diría que esas son la documentación más importante de todas. Perfecto, gracias Mirela. Bueno, para repasar un poquito para los que se acaban de unir, los requisitos para poder ingresar a IU serían, si entras a una licenciatura, primero que nada, tu diploma de bachiller con tus notas de los años de secundaria, la prueba del nivel de inglés, que usualmente viendo la escala más común, que es la del TOEFL, que se utiliza aquí en Latinoamérica, tener mínimo un 80, lo cual es un nivel obviamente intermedio avanzado, y dos cartas de recomendación y el ensayo. Nosotros como Minerva jugamos ahí un papel súper importante. Usualmente aquí en Bolivia no estamos muy acostumbrados a redactar, a componer cartas, a componer ensayos, entonces ahí nosotros les damos una guía a nuestros estudiantes para que puedan tener una presentación que realmente refleje cómo son ellos como personas, ¿no? Y lo mismo igual para las cartas de recomendación, que uno no siempre está con la idea clara de a quién pedirle o cómo hacerlo, entonces nosotros ahí les vamos a asesorar en todo esto. A diferencia un poquito de los requisitos para máster, básicamente sería el currículum, porque usualmente un estudiante que ya va a un máster, como nos comentaba Mirela, ya muchas veces ha tenido experiencia laboral, entonces ahí presentar el currículum y las cartas de recomendación que ya pueden ser más amplias, ¿no? Por un socio, alguna persona que ya te conozca de manera laboral, entonces ahí ya se amplía un poquito. Y la última diferencia sería en el examen de nivel de inglés, que el nivel es un poquito más alto el que requiere, ¿no? Ya no piden un 80, piden un 89 en la escala de TOEFL, pero recordando también lo que nos acaba de comentar Mirela, es súper importante saber que EU te puede dar un propio test de inglés. No es necesario dar el TOEFL. Ahorita con el tema de la pandemia esto es súper bueno porque, bueno, al comienzo las fechas de TOEFL se cancelaron, lo puedes dar tranquilo en tu casa y también te ahorras el costo de este examen que no es muy económico, ¿no? Entonces también es otra ventaja que nos da EU pudiendo dar tu propio examen de inglés, ¿no? Y bueno, continuando con lo que quisiera que nos comente Mirela,
¿Qué hacen los estudiantes respecto al alojamiento? ¿Dónde viven nuestros chicos de IU? ¿En qué nos asesora la universidad respecto al tema de alojamiento? Vale. Ese es un punto importante, porque vamos a ver, somos una universidad, no una agencia de viajes, no una agencia de estudios en el exterior como Minerva, que te pueden asesorar muy bien. Pero sí que, como claro, somos una universidad que recibimos 95% de nuestros estudiantes de otros países. Entonces, tenemos un departamento llamado EU Career Service que te ayuda con toda tu vida fuera del campus. Entonces, sí, tenemos partners que son edificios con habitaciones de una, dos o tres personas y áreas compartidas. Esas áreas compartidas es como cocina, laundry, cinema, gimnasio, piscina, hay de todo, hay distintos perfiles, tú puedes buscar para vivir solo o compartir. Entonces, a partir del momento, por ejemplo, si quieres empezar en febrero de 2021 y hacer la aplicación ahora y en noviembre es aceptado, desde noviembre ya puedes solicitar ayuda desde su casa, no necesita estar acá para buscar alojamiento. Lo mismo para trabajo, para internships y part-time jobs. Nuestras clases son realmente prácticas. Prácticas no es que vas a trabajar, es que vas a las empresas conocer su diario. Así que estará en contacto con reclutadores, va a estar en contacto con distintos profesionales y va a ser su network. Esas empresas conocen también los alumnos de IU. Entonces, cada vez que tienen una oferta de trabajo, nos pasan, nosotros compartimos con los alumnos y cuando ellos se interesan por una vacancia, les ayudamos a construir el currículum, la carta de presentación y prepararse para la entrevista. Entonces, ese departamento realmente lo que hace es ayudarte en tu vida fuera del campus de la universidad. Así es una manera que, como yo también venía acá, no vení solo para estudiar, es un cambio de vida, es una aventura, es buscar otras opciones, es conocer otras opciones. Entonces, obvio que donde yo iba a vivir, cuando iba a llegar, el barrio que iba a vivir, era muy importante saber. Entonces, ese departamento te va a ayudar en todas esas áreas. Además, Minerva realmente son nuestros representantes legales en Bolivia. Conocen IU muy bien, ya estuvieron acá algunas veces, entonces es una manera también, cualquier duda, lo bueno es que tenemos un pie en Bolivia, entonces lo que sea, podéis consultarlos también, porque lo que necesiten, ellos están ahí para ayudar. A dónde vivir, dónde trabajar, los visados, cómo hacer, qué tipo de documentación se necesita y como ha mencionado Sabina. A veces no sé escribir muy bien una carta de presentación, pues ellos te pueden asesorar, incluso porque ellos también conocen los alumnos que recibimos, entonces te ayuda también un poquito a hacerlo un poco con nuestro perfil. Gracias, Mirela. No, y esto es algo que me gusta mucho de IU, porque realmente no todas las universidades te brindan esta ayuda extra, que realmente ya no es solamente el área académica, ¿no? IU nos da una lista de residencias estudiantiles, que es usualmente donde viven muchos estudiantes, o incluso opciones de páginas seguras y sobre todo garantizadas, donde nosotros podemos hacer todo el contrato de alojamiento y al estudiante también en base a su presupuesto, que es algo también que quisiera que Mirela nos comente. ¿Cuánto sería el presupuesto mensual que un estudiante necesita, ya sea para vivir en Barcelona, Suiza o en Múnich? Vale. Voy a decir realmente por país, porque un país es muy distinto del otro. Perfecto. El valor que voy a decir es mensual y está incluido alojamiento, alimentación y algo de vida social. Yo digo algo de vida social, atención, sí. Porque no vamos a viajar a París todos los fines. La gente viene pensando que va a viajar a París todos los fines. Te aseguro que un fin de mes te vas a hacer unas escapadas. Pero no es tan barato cuando piensan, como piensan viajar. Es barato entre semana, de fin de carísimo. Entonces, claro, hay que ser un poco realista. Pero para vivir
con la vida social, o sea, salir de fiestas, hacer escapadas, conocer museos, conocer otras ciudades, alquiler y alimentación en Barcelona, 1.000 euros mensuales, más o menos. Luego, Perfecto. en Múnich es un poquito más alto, son 1.300 mensuales. Y Suiza es el paraíso del mundo. Y el paraíso siempre cuesta un poco más. Sí, Pero sí. ahí es el paraíso, te aseguro. Ahí ya son más o menos 2.500 euros. Pero no te asustes. Los sueldos son igualmente mayores. Entonces, los sueldos aquí en Barcelona representan la vida, el gasto de los costes de vida, y Suiza también. Doy un ejemplo. Quando eu trabalhei em Suíça como internship, me quedei aí 3 meses como internship. Eu ganhava mais que como diretora em Brasil. E não Claro. porque Brasil paga mal, etc. Pero realmente Suiza es igual el nivel, el costo de vida como los sueldos. Y ahí se paga muy bien. Muy difícilmente uno que está en Suiza va a querer salir. A no ser yo que pasaba frío, porque esto para mí era... Pero es que Claro. no puedo, no puedo. Sí, sí, realmente es algo que tienen los estudiantes que saber. El nivel de vida en Suiza, bueno, es realmente un cuento de hadas, como dicen, un país muy seguro, una calidad de vida excepcional, entonces también por eso tiene sueldos mucho más altos. Por si acaso, una pequeña aclaración, internships vendrían a ser prácticas para los que no estén familiarizados con el término. Entonces, hacer una práctica en Suiza, lo cual tú podrías hacer como estudiante, te va a remunerar mucho más que un sueldo profesional aquí en Latinoamérica, ¿no? Entonces eso puede compensar un poquito el tema de que el costo de vida en Suiza obviamente es un poco más alto, ¿no? Para los que se estén preguntando respecto a los costos de la universidad, esos costos me los pueden consultar directamente a mi WhatsApp. Este video se va a quedar como material de consulta para todos los estudiantes que no hayan podido ingresar al live. Entonces, ya cualquier duda que tengan directamente respecto a los costos de la universidad, yo ya se los voy a dar en privado, sientan libres de contactarme a mi WhatsApp, ¿no? Entonces, ya pasando un poquito a otro tema que igual IU nos asesora y también Minerva les va a guiar de la mano, es el tema de las visas, ¿no? Obviamente, muchos no estamos muy familiarizados cómo funciona este proceso. Yo aquí voy a tomar un poquito más la palabra, ya que nosotros como Minerva vamos a ser los encargados de asesorarles con todo el tema de la visa. Cada país tiene un trámite de visa distinto. Ya eso es algo que tienen que tomar en cuenta todos los estudiantes. Y usualmente para poder tramitar una visa es lo último que se hace. Muchas veces los estudiantes creen que es al revés, que primero hay que tramitar la visa y luego ver el tema de la universidad, pero no. Uno de los requisitos de visa es ya haber sido aceptado a la universidad y tener un programa académico. Entonces, por eso es que también lo estamos tomando como ahora, ¿no? Uno de los últimos temas de los cuales vamos a hablar, las visas. Entonces, ya tienen que haber sido aceptados a la universidad, ya tienen que tener todo organizado para poder tramitar la visa. Como les digo, cada país tiene requisitos específicos, varían un poquito, pero la clave es haber sido aceptado, tener los respaldos financieros. Usualmente los respaldos financieros los van a dar ya sean los familiares del estudiante o muchas veces si el estudiante ya trabaja, él mismo se va a sustentar, pero para poder aplicar a la visa tenemos que demostrar que somos financieramente solventes, ¿no? El país quiere asegurarse que el estudiante no va a tener ninguna dificultad para poder vivir tranquilo y poder comer, pagar su alquiler, pagar sus estudios, entonces hay que demostrar los fondos de un año. También hay que demostrar en algunos casos exámenes médicos o reservas de pasaje aéreo. Hay países como Alemania y Suiza que incluso también piden una carta de motivación. Migración quiere saber cuáles son tus planes académicos, por qué quieres estudiar en ese país y en muchos casos por qué luego quieres retornar a Bolivia, ¿no? Que la idea también de estudiar en el exterior es adquirir conocimientos que luego puedas traer a tu país para que también tu país pueda progresar con buenos profesionales, ¿no? Ya nosotros también como Minerva vamos a ir de la mano con cada uno. Es súper importante que tomen en cuenta que las visas no se tramitan
de un mes a otro, ¿no? Hay que hacerlo con bastante tiempo. Hay países como Suiza, Alemania, que las visas se demoran hasta 3 meses en tramitarse. Entonces, traten de hacer sus aplicaciones y todos los trámites para poder estudiar. Nosotros recomendamos idealmente con un año de anticipación del viaje, o sea, si se quieren ir en febrero, lo ideal y perfecto es hacerlo por lo menos con unos 8 meses de anticipación. Se puede hacer con unos 4 o 5 meses, pero hay que apurarse, ¿no? Por eso es que ahora estamos a todos los que estén interesados en ir en febrero, realmente tratar de tomar la decisión y no esperar mucho tiempo y sobre todo no hacer todo con un mes o 2 meses de anticipación porque realmente no hay tiempo, ¿no? Este tema hay que verlo con bastante anticipación. De todos modos, también EU siempre está ahí preocupado por sus estudiantes, siempre están ahí escribiéndoles a los chicos para la llegada. Quisiera que ahí nos comentes, Mirela, cómo es la llegada de los estudiantes, cómo los prepara EU para poder ya iniciar clases, ¿no? Pues sí, siempre estamos en contacto de principio al fin para saber si está todo bien. Por ejemplo, ahora con la situación del coronavirus, algunos estudiantes iban a empezar ahora en octubre, pero las embajadas en sus países están cerradas y están desde mayo intentando el visado y no pueden. Entonces, siempre estamos en contacto porque lo último que puede pasar es que va a perder su programa. Entonces, por ejemplo, hay opciones. Hicimos algunos flexibles intakes, o sea, al vez de empezar en octubre, empezar en noviembre y hacemos un programa algunos meses después, pero para no perder su viaje. También, por ejemplo, empezar online y después venir, porque algunos países no tenían ni aeropuertos abiertos y, a ver, no queremos que los alumnos percan su tiempo y quieren estudiar, al final están estudiando online, sea en una universidad desde ahí o internacional. O entonces cambiar para el próximo semestre. Entonces estamos siempre en contacto desde el principio. Mismo que hacen la aplicación con Minerva, van a pasar por una entrevista con nosotros. Vamos a hablar con el estudiante, estamos siempre en contacto. Y como he dicho, la mayoría viene de fuera. Entonces, no es que tenemos que controlar ningún alumno, pero estamos siempre preguntando para saber si necesitan de algún tipo de soporte. Incluso, por ejemplo, también con la situación de coronavirus, muchos me preguntan, ay, ¿cómo está la situación ahí? ¿Voy a conseguir viajar? ¿Y si me pongo enfermo ahí? ¿Qué va a pasar? Bueno, acá, primero que Europa, realmente la salud pública es extraordinaria. Comparada con Brasil, por lo menos que vengo desde ahí, en Brasil si voy a un hospital público, yo no sé qué puede pasar, no sé qué puede pasar. Y acá incluso me pasó, no coronavirus, pero yo tuve en la noche de Año Nuevo, yo tuve apendicitis y bueno, nadie quería pasar por eso en la vida. Y hacía como 3 semanas que yo estaba acá, no conocía a nadie, estaba sola y me puse muerta de miedo con un médico diciendo que tenía que operar. Yo nunca había operado en mi vida. Y yo pensando, no, ¿qué? Está loco. Intenté huir del hospital 2 veces. No conseguí, el médico me encontró y luego pensé, bueno, sea lo que sea, vamos a ver. He sido operada, hice una cirugía, me quedé en una habitación hospitalar mejor que las privadas en Brasil y no he pagado un céntimo para hacerlo. Entonces, realmente el cuidado con la salud acá es algo muy distinto de América Latina, así como la seguridad, no se compara la seguridad aquí. Claro que todo el cambio es difícil, cuando vienes vas a hacer cosas distintas, pero es muy fácil adaptar con el bueno, y aquí hay muchas cosas buenas que funcionan muy bien. Entonces, esos pequeños detalles, sé que a veces los alumnos están preocupados, pero IU te ayuda en todos los procesos. Si necesitas ir a un médico, IU te va a aconsejar qué hacer, cómo hacer, no estarás solo. Perfecto, sí, siempre la gente de EU está ahí al pendiente de cuando llegan los chicos. Algo que quiero recalcar que nos comentó Mirela es sobre la opción online
que bueno, este año realmente todo se ha convertido online, pero una de las ventajas de EU es que ellos ya tenían un programa online, ya tenían una plataforma online que funcionaba a la perfección, entonces este año se ha potencializado eso, entonces realmente es una ventaja para las personas que no se sienten tal vez totalmente seguras de ir a otro país en esta situación, pero no quieren retrasar sus estudios, entonces comenzar online es una muy buena opción. Ya tenemos estudiantes que justamente este octubre van a comenzar online, entonces es algo que también pueden consultarnos cuáles son las opciones para estudiar online, para que luego puedan progresar y seguir su siguiente semestre ya en el destino, ya sea Barcelona, Múnich o en Suiza, ¿no? Cualquiera de las dos ciudades de Suiza. Algo que también es súper importante, ya que estamos hablando de programas no tan comunes, EU, además de las opciones de bachelor y de maestrías que nos ofrecen, que bueno, serían los programas principales, también tienen otros programas alternativos que quisiera que Mirela nos comente, otros programas que son para chicos de colegios, que tal vez no están seguros si quieren ingresar al área de los business, entonces por favor, Mirela, comentanos un poquito sobre los programas alternativos de EU. Son programas más cortos, de corto plazo, de 2 a 13 semanas. Entonces, son programas de verano. Muchos vienen para estudiar algunas semanas y también aprovechar el verano de Europa, conocer culturalmente los países, las ciudades, etcétera. Y de esa manera pueden conocer un poquito el mundo business, saber cómo son las clases, qué van a aprender, dónde van a aplicar, en qué van a trabajar. Y eso está realmente bastante bien para quienes están en el instituto aún, por ejemplo, porque claro, a veces no sabemos qué queremos hacer. Y es normal, no te pasa solo a ti, es muy normal, porque al final, con 16, 17 años, decidir todo el resto de tu vida, me parece un poco difícil porque incluso no conoces todo para realmente tomar una decisión. Tienes que conocer. Y esa es una manera de conocerlo también. Yo me recuerdo que en mi época elegí un poquito a prisas porque tenía que, y no trabajo en el área, mi graduación fue en turismo. Bueno, de alguna manera hoy trabajo con turismo, pero no es turismo, es que recibo gente y tengo contacto con muchas personas, pero así que es normal tener esa duda. Entonces, el programa está bastante dibujado para quien está un poco en duda sobre el mundo de los negocios. Además, claro, nuestras clases son en inglés, entonces hay un programa corto también para mejorar tu inglés para el nivel académico, porque al final acá es una universidad y las clases tienen un nivel académico de inglés más fuerte. Entonces es una manera también de pasar el verano y mejorar el nivel académico de tu inglés. Perfecto, buenísimo. Entonces, ya saben, tenemos el English Foundation Program, que se está enfocado para las personas que todavía tienen tal vez deficiencias un poquito en el nivel de inglés. Tenemos muchos estudiantes, por ejemplo, que tal vez no les alcanza el nivel de inglés para comenzar la carrera, pero hacen este semestre previo de inglés en el Foundation de EU y hacen un semestre de inglés y ya directamente se quedan a estudiar la carrera, ¿no? Hay el otro programa que está enfocado en conocimientos básicos de business, igual para los que no estén seguros si quieren estudiar, entonces es como una introducción a los negocios. Y ya luego aparte, para recopilar lo que nos comentó Mirela, tenemos los programas de verano y de invierno, que estos incluso ya son para profesionales, ¿no? Si yo, por ejemplo, no he estudiado ninguna carrera relacionada al business, pero quiero tener una introducción y conocer sobre los negocios, no necesariamente tengo que tener una carrera relacionada con ello, pero puedo irme a estos programas, ya sean de verano o de invierno, para conocer un poco sobre los negocios y no necesariamente hacer una maestría, ¿no? Que ya las maestrías siempre van a significar una inversión más grande de tiempo. Entonces podemos hacer estos programas cortos para sacar un certificado y también conocer sobre los negocios, que eso, bueno, es la manera en la que se maneja el mundo, ¿no? Es una manera al final, por ejemplo, este programa está bastante dibujado para quien tiene la formación en otras áreas. Ejemplo, soy médica y después de años trabajando como médica en un hospital, he decidido abrir mi propia clínica y tengo que gestionarla.
¿cómo voy a gestionarla? Yo soy buena de hacer cirugías, no sé hacer el plan financiero, pagar las cuentas, promocionar la empresa, tener un departamento legal sobre posibles problemas. Entonces, esos programas también están dibujados para aquellos que no tienen la experiencia business y que al final, de alguna manera u otra, van a necesitar un poquito de un background en esto. O entonces he estudiado turismo y abro mi agencia de viajes junto con Minerva. ¿Cómo voy a gestionarla? Entonces es una manera de conocer un poco, tener los fundamentos, un poco emprendedor de cierta manera para poder seguir haciendo su profesión, pero también con el conocimiento de business. Perfecto, sí, realmente es una muy buena opción para que cualquiera pueda tener la opción de abrir su propio negocio en el área que esté especializado, ¿no? Entonces, Mirela, quisiera que también nos comentes un poquito sobre cuáles son las acreditaciones que tiene IU, ¿no? Para que ya también convenzamos y a los estudiantes que nos están escuchando de que IU es una universidad totalmente reconocida, avalada y que realmente el nivel académico que ellos ofrecen es de calidad internacional, ¿no? Exacto. Y esto es bastante importante también porque al final, cuando uno quiere estudiar, quiere también saber cómo es conocida la escuela, cómo estará esto en mi currículum. Entonces, es muy normal y hay que buscar porque tampoco existe la universidad perfecta para el mundo. Hay la universidad perfecta para ti. Entonces, es importante buscar este tipo de información. Entonces, como he dicho, tenemos distintas acreditaciones del título propio y luego tenemos de la Universidad de Derby, que es una universidad inglesa pública, de Roehampton, que también es una universidad inglesa pública, y la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Y luego teníamos algunos cuerpos académicos de acreditaciones. Entonces, ACBSP, bueno, los más conocidos y famosos del mundo, EA, CBE, Siemens. Entonces son acreditaciones. Estas acreditaciones puedes encontrar en nuestra web también en euruni.edu. ¿Por qué es válido la acreditación? Es más o menos como una editorial que vende algún tipo de trabajos científicos. Cuando tiene un sello de una acreditación, o sea, cuando una universidad tiene la acreditación, significa que es reconocida mundialmente y eso hace mucha diferencia. Y algunas tienen una acreditación, dos, tres, no importa, hay algunas, pero algunas que son conocidas mundialmente. Es bueno hacer este tipo de búsqueda también para conocer cómo la universidad es reconocida en el mundo académico. Entonces, y además cada país pide un tipo de acreditación. Entonces, acá podéis chequear qué tipo de acreditación es y dónde es válida. Perfecto, gracias Mirela. Todavía no tenemos preguntas, creo que hemos sido bastante claras con toda la información que se está dando, pero yo quisiera aportar un poquito a esta entrevista y que nos comentes sobre ya la experiencia que tienen nuestros estudiantes, ¿no? Usualmente, ¿qué tipo de experiencia se tiene? He visto que dan muchas charlas profesionales del tema, va mucha gente reconocida a dar conversatorios. Si nos comentas de algunas personalidades que se hayan aproximado a las instalaciones de IU a hacer conferencias importantes para los estudiantes, si nos pudieras comentar un poquito de esto. Claro. Bueno, IU para empezar llevamos los alumnos a distintas empresas y las empresas vienen hasta IU. Hay una feria, por ejemplo, que es una feria solo para charlas con líderes mundiales, para escuchar sus experiencias, sus consejos y hacer entrevista con ellos. Es una feria que es justamente para ir directamente a una entrevista de una empresa que te hace ilusión trabajar. Ya recibimos
distintas personalidades posibles del mundo business. Entonces, líderes de la ONU, Apple, Marriott, es difícil decir cuando son tantos, Sí, la verdad. sí. Realmente es bastante difícil, incluso, pero si quiere conocer no solamente quién vienen, pero qué comparten, o sea, qué tipo de charlas escuchas a diario, tenemos un canal de televisión en YouTube y también en la página podéis chequear quién viene acá a hablar, con quién hablamos. Claro que las empresas con las cuales trabajamos, como Nestlé, Apple, Microsoft, etcétera, son empresas que vienen siempre, pero también buscamos hablar no solo con estudiantes que han hecho su formación acá y hoy están cambiando el mundo, pero también con personas que quizá ya no están más activamente trabajando, pero que han construido un imperio en sus negocios. Entonces también está muy bien chequear. Tenemos en la web, se llama EU Experience. En EU Experience podéis ver exactamente la experiencia del alumno que va a vivir, que él va a ver, quién va a conocer y con quién va a estar haciendo su network. Perfecto, y esto es algo que yo quisiera recalcar un poco. Esta es una oportunidad que realmente es excepcional, que los estudiantes puedan conocer de primera mano a estos líderes mundiales, ya sea de los negocios o de sus propias compañías que hayan formado a nivel mundial. Algo también que quisiera recalcar es las empresas donde los estudiantes graduados de EU suelen poder hacer sus prácticas o trabajar, empresas como Sony, WWF, Facebook, Kellogg's, Mercedes. Es una gama altísima de empresas de primer nivel a las cuales ya los estudiantes graduados de EU logran poder trabajar. También eso cumple un papel súper importante EU con su Career Service, que Mirela nos ha comentado bastante sobre cómo EU les asesora a poder encontrar prácticas profesionales. Entonces, no solamente es darles toda la instrucción académica, sino también ayudarles a poder conseguir una buena práctica, que obviamente si se hace con bastante empeño y se desempeñan con éxito, van a poder ya encontrar algún trabajo fijo en cualquiera de estas compañías que les estamos comentando, ¿no? Y bueno, creo que ya estamos casi llegando a la recta final. No sé si Mirela tienes algo que adicionar o que nos quieras comentar. Bueno, también voy a comentar una pregunta que me hacen mucho, que creo que es también importante conocer. La mayoría de los estudiantes, especialmente de América Latina, me preguntan sobre becas. ¿Es posible? No hay diferencia sobre ser europeo o no ser europeo. Muchos piensan que por no ser tienen alguna acceso a alguna beca. No es. La beca es totalmente por mérito. Entonces, sí que hay que, para aplicar, la única diferencia es que tienes que tener un alto nivel académico, pero sí es posible. Y bueno, y esto, yo creo también que Minerva, Sabina, son expertos también de EU, estamos siempre en contacto. Lo que necesitan de información pueden hablar con Sabina. Luego también, si quieren, tienes dudas específicas, quieren conocer cómo es la vida acá, qué pasa, qué barrio vivir, qué hacer, cuál es la experiencia de la gente que está acá, podemos hacer una llamada one-to-one, uno a uno con Sabina y conmigo, o con estudiantes de Bolivia que están acá para conocer un poco. Entonces, lo que necesitan, yo sé que es un momento de muchas decisiones, decidir estudiar fuera genera muchas dudas, expectativas, es normal. Entonces, yo diría que lo más importante es buscar la información para tomar una decisión seguro y venir, hazlo. Lo único que no puede hacer es arrepentirse por no haber hecho. Eso solo te va a ayudar a traer buenas experiencias y traer un currículum enorme para ti, para tu país, para tu familia. Incluso si quieres seguir trabajando fuera, pero te va a abrir caminos. Entonces, hazlo. Busca la información, pide información, haz preguntas
y venga. Ya verás que muchas puertas se abren, no solo porque oportunidades empiezan a aparecer, pero es que tú mismo empiezas a buscar oportunidades. Y yo también te enseño eso, a que tú creas tus oportunidades. Entonces empiece desde ahora, busca la información y estamos acá para lo que necesites de información. Muchas gracias, Mirela. Y algo súper importante que Mirela nos acaba de comentar sobre el tema de las becas, que es algo que, bueno, obviamente todos estamos interesados. Me gustó mucho que comentaste sobre esto. Para los que quieran información más específica al respecto, es clave que sepan que si quieren aplicar a una beca, tienen que hacerlo con más anticipación. Usualmente las fechas límites de aplicación a las becas son con más anticipación de las fechas regulares, entonces tienen que hacerlo con más tiempo todavía para que lo tomen en cuenta. Las notas mínimas que se piden de inglés también tienen que ser un poquito más altas y como nos comentó Mirela, son becas al mérito académico, ¿no? Entonces son a la excelencia académica, entonces obviamente promedios generales en la escala de Bolivia, que todo es sobre 100, por lo menos tener un promedio arriba de 85, 90 para hacer óptimo a clasificar a estas becas que nos da IU, que básicamente son descuentos en la colegiatura, ¿no? Descuentos en el costo por las clases que se dan, uno puede llegar a obtener estas becas académicas en base al mérito, ¿no? Entonces, voy a revisar a ver si tenemos alguna otra preguntita. Ahí tenemos a Yubinka que nos ha estado consultando y ya le hemos estado respondiendo. Sobre todo quería ver el tema de clases de inglés, que IU las puede ofrecer con el Foundation Program, que es un programa específico en mejorar tu nivel de inglés. Entonces, básicamente eso es todo. Muchas gracias, Mirela, por visitarnos esta mañana. Que bueno, para Mirela ya es la tarde, porque está en Barcelona, así que muchas gracias por visitarnos el día de hoy. Para los curiosos que no saben cuál es la relación que tenemos, yo, Sabina, les voy a asesorar todo mediante en Minerva con todo el tema de la aplicación, pero mi contacto directo de IU, la persona con la que yo siempre estoy hablando y me da las últimas actualizaciones de la universidad y la que me asesora en todo, es Mirela. Ella es mi contacto directo de IU, por eso también ella está aquí presente. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos han visitado y gracias a ti, Mirela, también. Gracias a ti, Sabina, gracias a todos y estamos en contacto. Gracias, buenos días, hasta luego. Hasta, chao.